Entonces mire que nos dice que la iglesia es santa porque es el pueblo de los convocados y elegidos. Es santa porque es Dios la que la hace santa, no por nuestros méritos, no por nuestros errores, ni los errores que han cometido los papas o quizás los errores que se han cometido en la iglesia. Es santa porque procede de Dios, que es infinitamente santo. Es unida a Cristo por el cuerpo que es cabeza, y Él es santo por excelencia. Está animada por el Espíritu Santo que habita en cada uno de sus miembros. ¿Sí? Ella solo posee todos los medios de santificación dejados por Cristo, que son los sacramentos, para santificar a sus miembros. ¿Sí? No somos santos porque la iglesia no es santa porque sea aquí la llena de lo que hoy queremos mirar, es que todos estamos llamados a una santidad. El Concilio Vaticano II y el Papa Juan Pablo II nos dicen: el bautismo, que es uno y único para todos, es el origen y el fundamento de la vocación de todos a la santidad. Es un llamado a la santidad que hoy tengamos que decirle a Dios que queremos ser santos y que queremos trabajar por Él. Y no basta con querer, hay que trabajar por Él en la virtud. Los bautizados seremos santos en la medida en que seamos fieles a nuestro bautismo, perseverando en la oración, en la alabanza a Dios, ofreciendo nuestra persona, en nuestra vida en sacrificio santo, agradable a Dios, y viviendo la caridad donde Dios, que es amor. Es así que se hace santo. Laicos y ministros ordenados, obispos, presbíteros, diáconos, solteros, casados, jóvenes, ancianos, todos llamados a la santidad, cada día más plena y exclusivamente según Dios. Fíjese que es por eso que la iglesia es santa. ¿Por qué es católica? Porque la palabra católica significa universalidad, porque es dado para todos. No es un solo cuerpo, no es para una sola raza, es para todos. Allí donde Cristo está, la iglesia católica, decía San Ignacio de Antioquía. La iglesia recibió de Cristo la misión de anunciar el evangelio a todas las naciones. Todos los hombres de toda la raza y de todos los tiempos han invitado a ser pueblo de Dios. La iglesia recibió de Cristo la plenitud de los medios. El día de Pentecostés la iglesia era católica. Lo es hoy y seguirá siempre siendo católica, es decir, para todos. Eso es una experiencia. Ser católico no es aquella persona que tiene partida de bautismo. Ser católico es vivir la experiencia de amor de Cristo y de la Trinidad, del Padre y del Hijo. Basada en este carácter de universalidad, la Iglesia Católica convoca y converge y congrega a la humanidad entera bajo Cristo, la cabeza en la unidad del mismo Espíritu. Lumen Gentium es una de las cuatro. Bueno, se me olvida ahorita. ¿Quiénes somos miembros de la iglesia? Pues todos los bautizados. Todo el que se haga bautizar en el nombre de Cristo, pues somos llamados a eso. ¿A qué? A ser miembros de la iglesia. A ser coherederos con Cristo. También implícitamente pertenecen los miembros de otras religiones por haber sido redimidos por Cristo. Acuérdese también de los demás, mire lo que está acá, y lo dice esta constitución dogmática del Lumen Gentium. Los miembros, por haber sido también los miembros de otras religiones, por haber sido redimidos por Cristo, que instituyó una sola y única iglesia. Jerarquía, los laicos y la vida consagrada. Aquí hace referencia un poquito al documento que le dije sobre también quién es la jerarquía y los dones jerárquicos.
Se llaman fieles cristianos los que por el bautismo han sido hechos partícipes de la función sacerdotal, profética y real. Son tres cosas que recibimos en el bautismo: sacerdotes, profetas y reyes, ¿sí? Y esa corona real por ser hijos. Somos coherederos con Cristo de esa realeza de Dios, de la realeza que no es otra cosa sino del amor y de la fraternidad, desempeñar la misión que Dios encomendó a todos. Los bautizados de cualquier condición que sean son iguales en cuanto a su dignidad personal y como miembros de la iglesia. Entonces las diferencias existen en razón del sacramento del orden de los crismas y los ministerios, ¿cierto? Sirven para la iglesia y pueden realizar su misión. Los obispos junto a los presbíteros y los diáconos recibieron de Cristo el mismo de presidir la comunidad en nombre de Dios. Esa es la diferencia. Con el nombre de laico se entiende todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los que viven en estado religioso. ¿Quiénes son los laicos? Pues todos los que no somos consagrados, religiosos. Los religiosos por votos con los que el fiel cristiano se obliga a la práctica de los tres consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. Es una entrega total a Cristo. Entonces mire que estudiar la eclesiología, ¿sí?, es mirar cómo es la iglesia. Si yo quiero amar la iglesia, tengo que conocerla. No puedo amar algo que no conozco. Y por eso es que hay diversidad de ministerios. Porque hay veces que hay celos, no hay cosas. Pero la unidad en la misión, porque la misión la mueve el Espíritu Santo. Impulso es el Espíritu Santo. Entonces los ministerios ordenados son los que proceden del sacramento del orden para dirigir su iglesia y hacerla progresar. Cristo instituyó diversos misterios. A los apóstoles y sus sucesores les confió la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y con autoridad. Los ministros ordenados, obispos, presbíteros y diáconos están al servicio de sus hermanos laicos para que todos, como miembros del único pueblo de Dios, llegamos a la salvación. Hay un documento incluso en el Concilio Vaticano II que nos habla de esto. ¿Cuál es la función? ¿En qué consiste todo esto? Y eso está ahí, en los documentos, en los decretos y declaraciones que están en el Concilio Vaticano II. Yo creo que son misterios no ordenados laicales. Son los que proceden del sacramento del bautismo y su plenitud de la confirmación. Los laicos de esa función no somos del sacerdocio común, no del sacerdocio ordenado, ¿cierto? Los laicos son iguales a sus pastores como bautizados, actúan en condiciones de bautizados, identificados con Cristo, profeta, sacerdote y rey. La constitución jerárquica de la iglesia. Entonces mire que Cristo instituyó a los 12, formó una especie de colegio, grupo estable, eligió entre ellos a Pedro y lo puso al frente como cabeza. Más adelante vamos a mirar que hay un colegio que se llama el Colegio Cardenalicio. Y el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento de unidad de la iglesia, tanto de los obispos como de todos los fieles. El Papa es el vicario de Cristo y pastor supremo de toda la iglesia. Él tiene la potestad plena y suprema y universal recibida de Cristo. Ese es el Papa. Entonces ahora el obispo. El obispo, cada obispo, es el principio y fundamento visible de la unidad en su diócesis, o lo que le llaman la iglesia particular. Eso está en Lumen Gentium.
ejerce su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada por el Papa, el obispo. Es asistido por los presbíteros y diáconos. El colegio de los obispos en el mundo entero no tiene ninguna autoridad por sí mismo, sino fíjese esto tan bonito que hay, el colegio de obispos del mundo entero no tiene autoridad por sí mismo, sino en comunión y bajo dependencia del Papa, que es la cabeza del colegio episcopal. La potestad del colegio de los obispos sobre la iglesia se ejerce en el concilio ecuménico convocado y presidido por el Papa. El presbiterio, el obispo por el cual el sacramento del orden constituye a los presbíteros sacerdotes como operadores suyos en los ministros de enseñar, santificar y gobernar, y forma entre ellos el presbiterio diocesano. Fíjese que es la presencia de la iglesia, es la presencia de Cristo en todo, digámoslo así, que ellos están para enseñar, santificar y gobernar. Y el diácono, en el grupo inferior de la jerarquía del sacramento del orden, están los diáconos. Ellos son ministros de la palabra y de la caridad, ordenados por el obispo. Forma parte del presbiterio diocesano. Hay diáconos permanentes y diáconos temporales para llegar a ser presbíteros. Entonces, si ustedes saben, en nuestra iglesia, aquí en nuestra diócesis, creo que hay 12 diáconos permanentes. Esos diáconos permanentes tienen su esposa, su familia, sus hijos, y quedan ahí como diáconos permanentes. ¿Para qué sirven? ¿Para qué? Ellos son ministros de la palabra y del servicio, la caridad, ¿sí? Lo que no alcanzan a hacer los sacerdotes, los hacen los diáconos. Y hay otros diáconos que son los diáconos temporales. Es aquel joven que está haciendo su seminario y está para consagrarse sacerdote o presbítero, y pues pasa por el diaconado, pero no se queda allí, sino que más adelante es ordenado por el obispo a presbítero. Entonces, esos son los diáconos temporales y los otros son los diáconos permanentes. Hay ministerios no ordenados o de los laicos, ¿sí? Como los que estamos aquí, no ordenados. Dice, los laicos, la institución jerárquica no puede ser obstáculo para que cada uno de los demás miembros de la iglesia, los religiosos y el más laico, de acuerdo con sus carismas, su consagración dada por la iglesia, puedan actuar en servicio de la iglesia para la construcción. Fíjense que es algo bonito que también ustedes hacen, que todos nosotros hacemos como laicos, ¿sí? De acuerdo con sus carismas, su consagración dada por la iglesia, pueden actuar en servicio de la iglesia para la construcción en el mundo del reino de Dios. Los laicos participan también de la triple función profética, sacerdotal y real de Cristo. Colaboran cada uno según sus carismas en la obra de Cristo y contribuyen al crecimiento del reino de Dios y en el mundo. El laico le corresponde organizar y transformar realidades temporales conforme a los valores evangélicos. En el segundo seminario de la segunda etapa nos ocuparemos ampliamente del tema de los laicos. Aquí voy a hacer algo rápido, que es la vida consagrada de los religiosos. A la estructura jerárquica pertenecen, sin embargo, a su vida y a su santidad. La vida consagrada consiste en la profesión de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Quiero ponerme un poquito más adelante. Aquí entre la multitud de instituciones de vida consagrada mencionamos. Aquí hay muchas instituciones de vida consagrada. Los institutos seculares. Un instituto secular
es un estado de vida consagrada en el cual sus miembros, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, situado dentro de él. Los institutos de vida apostólica. En la Iglesia hay muchísimos institutos o consagraciones religiosas entregados a diversas obras del apostolado, tales como la enseñanza, la educación, la catequesis, los hospitales, hay muchísimos. La Iglesia ha sido muy generosa y caritativa en el mundo. Institutos de vida contemplativa. La Iglesia es apostólica. La Iglesia es apostólica porque Cristo fundó sobre los apóstoles, porque su razón de ser es el apostolado, es decir, la Iglesia. Entonces, somos apóstoles porque se nos han encomendado una misión, ¿sí? Dentro de la Iglesia, una misión. Entonces, la Iglesia está edificada sobre el camino de los apóstoles, que fueron los testigos y elegidos y enviados en una misión por Cristo. La Iglesia es enseñar la santidad y dirigida por los obispos sucesores de los apóstoles hasta el final de los tiempos. Ustedes saben que cada obispo ha sido consagrado por otro obispo anterior, este obispo por este obispo por uno anterior. ¿Quiénes son los primeros? Pues los 12 apóstoles, ¿sí? O por Pedro, que ha sido cabeza de la Iglesia. De ahí, por eso ha sido una sucesión. Cristo, por medio de los pastores, protege, conserva a su rebaño y quiere que tengan siempre guía la palabra. El apostolado se llama apostolado a toda actividad o servicio que tenga a difundir el reino de Dios en el mundo. ¿Sí? Toda la Iglesia, lo mismo que Cristo, es servidora. El servicio es diaconía. Es el modo que se manifiesta en el ágape, es decir, en el amor, que no es búsqueda interesada, sino donación de sí mismo a los demás. El servicio e imitación de Cristo nos lleva a entregarnos sin ningún interés particular. Por eso el servicio evangélico, a diferencia del servicio que prestan las personas con la mentalidad del mundo, es propio del que tiene capacidad de darse como lo hizo Cristo, gratuitamente, por amor, ¿sí? No está después reclamando cosas. Por eso Jesús dice en su iglesia, el más importante es el servidor de los demás. El lavatorio de los pies, la última cena, es como el sacramento de autoridad de la iglesia. Y esa es esto, ¿cómo podemos lavarle los pies a aquella persona que a veces no es tan fácil para nosotros? Y el éxito y la fecundidad del apostolado, tanto de los ministros ordenados como del laico, depende de su unión vital. Esto es muy importante. Podemos hacer muchas cosas y se puede quedar en filantropía, ¿sí? Pero si lo hacemos bajo el amor de Cristo, experimentando la misericordia, eso es algo diferente, que transforma nuestra realidad. Vamos a mirar entonces las estructuras fundamentales de la iglesia. La diócesis o iglesia particular. Uno puede decir la diócesis o puede referirse a nuestra iglesia particular. Que ustedes pueden ir manejando todos estos, a medida que vayamos a ir formándonos, vayámonos a ir diciendo que utilizando estos nombres, ¿no? Nuestra iglesia particular, la diócesis de Neiva, y la iglesia universal, formada por la diversidad de las culturas de todo el mundo, todo, la raza, la cultura, la educación, toda esa variedad. La iglesia católica no es la suma o la federación de las iglesias particulares. La iglesia de Cristo está en la iglesia universal y en toda la iglesia particular. Es la unidad de cada una de las iglesias.
de cada una de la iglesia particular. Lo mismo, cada iglesia particular es una, santa, católica, apostólica. No es que cada cosa tenga su fe o su bautismo, ¿no? Somos un solo bautismo, una sola fe. La iglesia es católica, es donde está la comunidad de fieles constituida por el Papa como iglesia particular y unidos al obispo. Entonces a veces queremos hacer muchas cosas, pero el ligado del obispo, el ligado del Papa. Entonces, ser esa iglesia que es unidad, es andar en la obediencia, en la caridad, a la jerarquía de la iglesia. La iglesia particular, nuestra diócesis de Neiva, impulsada por el Espíritu Santo y guiada por el obispo, tiene la misión de realizar la nueva evangelización, la promoción humana. Esto sí que es importante hoy día. Todo el mundo quiere dominar. Todo el mundo quiere hacer cosas. Pero no queremos hacer la promoción del ser humano, de la caridad, del otro, ¿sí? Para que el otro surja. Vivimos en una competencia que es más fuerte. Pero aquí nos está invitando a otra cosa. Los presbíteros, los diáconos, los religiosos y los laicos cooperan con el obispo, que es el primer responsable de la vida en su diócesis. Cooperan, ¿sí? En muchas diócesis no hay suficiente número de personas calificadas para la evangelización, ¿sí? Entonces estas escuelas buscan formar en espíritu de comunión y participación, ¿sí? En las diferentes pastorales. Aquí está la parroquia, ¿no? Es decir, el compendio de la legislación así de la Iglesia Universal define la parroquia así. La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como pastor propio. ¿Cuál es la misión? Evangelizar y hacer fieles que crezcan y maduren en la fe, en la predicación y en la catequesis. Mire que todo esto lo estamos haciendo. Celebrar la liturgia, impulsar la promoción humana, es lo que yo les decía, de promover la inculturalización de la fe en las familias, en los cuerpos, en los movimientos apostólicos, en toda la sociedad. Para cumplir adecuadamente su misión, ¿sí? Ya es el cumplimiento, dice, la parroquia debe organizar como una red de pequeñas comunidades en las que los laicos tienen su espacio propio. No van a decir, no, es que yo voy a dar misa. Pues ese no es el espacio de un laico. Los laicos por su parte deben estar formados de manera que anuncien el evangelio allá donde vivan y actúen. Capacitan y forman catequistas idóneos en el saber y en el hacer. Los agentes de pastoral que exige la nueva evangelización en las parroquias, la familia, ¿sí? Es muy importante descubrir en la familia la vocación también a la evangelización, que muchas familias o muchos grupos en las parroquias se puedan armar grupos de familias, de parejas, ¿sí? Es muy necesario que se arme, decía nuestro obispo, que se transversalice en todas las pastorales de la parroquia lo que es el trabajo familiar. Es decir, que el trabajo familiar no es un grupo aparte, es un grupo donde todos formamos una familia, cada uno de ustedes. Y esa familia debe establecer una misión al interior de la iglesia. Entonces, quiero dejar por aquí hasta este momento. Quisiera escuchar algunos comentarios, algunas cosas que se han visto.